Bien, luego nos hemos quedado, como les había mencionado, en el periodo de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Legislativa, ¿no? En donde se aplica, en este caso, la Constitución previamente aprobada. Pero luego, o sea, pero no termina ahí, en ese caso, la transición republicana de Francia, ¿no? En ese caso, luego de un golpe de Estado, en el 18 de Brumario, se promulgó una nueva constitución que estableció que el Poder Ejecutivo estaría integrado por 3 cónsules, o sea, ya no era una figura representativa, sino 3, que durarían en el cargo unos 10 años. Todo el poder se concentraba en el primer cónsul, en ese caso Napoleón Bonaparte, que terminó gobernando Francia por un periodo de 14 años y medio. La promulgación de la Constitución del año 10, estamos hablando en el año 1802, le otorga carácter vitalicio a su cargo de cónsul. Más tarde, en 1804, o sea, Napoleón Bonaparte, se proclamaría emperador. Durante su gobierno como cónsul, Napoleón buscó reconciliar a los franceses luego de varios años de luchas internas. Por ello autorizó a los emigrados franceses al retorno a su patria. Asimismo, hizo las paces con la Iglesia Católica, celebrando un concordato con el Papa Pío VII en el año de 1801. Con ello logró que la Iglesia quede subordinada al Estado. Entre sus principales reformas tenemos, primero, la reconciliación de los partidos políticos, decretando una amnistía y el regreso de los emigrados, o sea, aquellos que durante este periodo convulsionado, pues tuvieron que salir de Francia. Reorganizó el sistema educativo. En 1808 creó la Universidad de Francia. Logró la recuperación financiera del país, reordenó los impuestos, creó el Banco de Francia y estableció una nueva moneda, el germinal. Reconstruyó pueblos, construyó caminos y puentes, y también mejoró el servicio de correo. O sea, de alguna manera fue como un reformista, ¿no? Restauró, en ese caso, instituciones derruidas, informales, ¿no? La idea era nuevamente resanar los cimientos de la sociedad francesa. Durante el año de 1804 se dictó el Código Civil de Francia, conocido también como el Código Napoleónico, que consistió en la redacción de un cuerpo único que unificará las leyes civiles francesas, intentando así rescatar los logros de la Revolución Francesa, en especial la igualdad de los ciudadanos ante las leyes. Las reformas legales de Napoleón tuvieron un gran calado histórico. Por primera vez, desde Constantino, un Estado europeo estructuraba las leyes mediante códigos laicos, dejando de lado el cristianismo. ¿Okay? Entonces, tenemos en este caso ya una sociedad separada de la iglesia. O sea, la iglesia, de alguna manera, estaba subordinada al Estado francés, pero el Estado francés no permitía una injerencia más allá de lo espiritual que podía tener la iglesia. Entonces, por ejemplo, el código, las reformas napoleónicas, de alguna manera hicieron que hubiera una preferencia por códigos laicos, o sea, en ese caso que no tuvieran, donde la iglesia no tuviera una participación más allá de lo espiritual. ¿Okay? O sea, no hay una influencia del, del predicamento cristiano dentro de, en ese caso, las normas civiles.
El Imperio Napoleónico, como bien hemos visto, duró más o menos entre 1804 a 1815. En 1804, Napoleón se hizo coronar emperador de Francia por el Papa Pío VII en una ceremonia realizada en la Catedral de Notre Dame de París. Luego de esto, Napoleón gobernó de manera autoritaria. Las persecuciones políticas y el control sobre la opinión pública fueron las notas dominantes de su gobierno. Para evitar la expansión de las ideas revolucionarias francesas, las monarquías europeas formaron alianzas militares, ¿no? Las llamadas coaliciones. La primera que se formó como reacción a la muerte de Luis XVI, ¿no? En el año de 1793, y la segunda durante el directorio en 1799. En total se formaron como unas 7 coaliciones en contra de Francia. Es decir, en la primera etapa, o sea, en la etapa en que Napoleón gobernó dentro del consulado, de alguna manera trató de que las normas y las leyes fueran igualitarias, ¿no? Y sobre todo respetando eh, ¿no? Los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero cuando ya pasó una etapa imperial, donde Napoleón era emperador, fue en donde ya ciertas normas que de alguna manera podrían hacer mella en su gobierno, simplemente las dejó, eh, se puede decir que trató de evitarlas, o en todo caso de tratar de controlar sobre todo la opinión pública, ¿ok? Ahora, lo que sí no puede evitar, y eso fue desde los inicios del estallido social en Francia, fueron las coaliciones militares que se formaron alrededor de Francia, ¿no? O sea, otras monarquías europeas con la idea de evitar, en este caso, la revolución que ocurrió en Francia, pues simplemente formaron alianzas entre ellas para, en este caso, atacar si es que Francia pretendía de alguna manera expandirse o en todo caso también evitar que esas ideas revolucionarias, cambistas, pues calaran en los subordinados de esas monarquías europeas. Una de esas coaliciones, ¿no? Fue la llamada Tercera Coalición, que fue una alianza creada en 1803 por Gran Bretaña, Austria, Rusia, Nápoles, o sea, que es ahora parte de Italia, ¿no? Y Suecia contra Francia. España y los estados alemanes meridionales estaban del lado de Napoleón, en tanto que Prusia persistía en su neutralidad. Las campañas militares en 1805 se iniciaron con un rotundo triunfo de las armas francesas. En octubre, Napoleón se encontraba en Viena luego de derrotar al ejército austriaco en Ulm. Sin embargo, la flota inglesa logra derrotar a la flota naval francesa en Trafalgar en el 21 de octubre de 1805. Esto permitió a Gran Bretaña mantener el dominio de los océanos durante aproximadamente 100 años. A pesar de ello, Napoleón logró una victoria en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805, venciendo a las tropas austro-rusas, por lo cual Austria, es obligada a firmar la paz de Presburgo el 25 de diciembre de 1805, donde se estipuló que Austria cedía la región del Veneto al Reino de Italia, cuyo soberano era, desde el 17 de marzo de 1805, el propio Napoleón. Asimismo, la Confederación del Rin, que agrupaba la mayoría de los estados alemanes, quedó bajo su protección. O sea, en este caso, hubo ya una intención expansionista por parte de las huestes de Napoleón, ¿no? Y eso se vio reflejado, en este caso, en diversas batallas contra otras monarquías europeas. En el caso de la Cuarta Coalición, fue organizada ya por Prusia, o sea, Prusia ya dejó de ser neutral
ante los resultados obtenidos por la tercera coalición, Rusia, que son distintas, Inglaterra, Sajonia y Suecia. Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena y Auerstadt, en 1806. Napoleón entra triunfante en Berlín, la capital. El rey prusiano y su ejército huyeron bajo el amparo del ejército del zar Alejandro I de Rusia. En su persecución, Napoleón penetró en Prusia Oriental y derrotó a las tropas rusas en Eylau y en Friedland. Tras la derrota de sus generales, el zar se declaró dispuesto a negociar con los franceses y firmó con Napoleón la paz de Tilsit, que suscribió también el monarca prusiano. O sea, en este caso ya las intenciones expansionistas de Napoleón no lo llevaron por el este europeo. ¿No? Entonces, en este caso ya, para esto, luego de la intervención de la cuarta coalición, ya prácticamente Napoleón había llegado en ese caso prácticamente a Berlín, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente en el este alemán. Entonces, es ahí donde el zar Alejandro I de Rusia, pues le pide a Napoleón en ese caso, pues, negociar un tratado de paz, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba viendo de que era muy probable que Napoleón más adelante quisiera penetrar tierras rusas, por lo cual también se llegó a dar, a pesar de la firma de este tratado. La Gran Armée, llamada así también por Napoleón, mientras preparaba la invasión de Inglaterra. Grande Armée fue la mejor formación de combate de Europa, con una capacidad de maniobra interesante. En 3 meses, la Gran Armée abandonó el campo de Boulogne, recorrió unos 700 kilómetros en 26 días, franqueó el Rin, tomó Ulm, entró en Viena y venció en Austerlitz. En la batalla de Eylau se registró la mayor carga de caballería de la historia. Comandados por el arrojado mariscal Murat, el sable del imperio, 8.000 jinetes franceses tomaron al asalto el cementerio de la pequeña villa prusiana y aplastaron a las tropas rusas que se habían refugiado allí, ¿no? Napoleón dictó desde Berlín, en 1806, el inicio del bloqueo continental, lo que significó el cierre de todos los puertos del continente a los barcos y productos británicos. El objetivo fue arruinar el comercio inglés. Con esta disposición, Napoleón inauguró así la guerra económica contra su peor enemigo. O sea, estamos hablando, si hablamos en este caso, de que Napoleón tenía injerencia, incluso en España, estamos hablando de que tenía en este caso una posición favorable. Posteriormente, el hermano del José Bonaparte, en este caso, llega a gobernar España pues, por un periodo. Entonces, y hablamos de la invasión propia de Francia hacia tierras prusianas y posteriormente ha llegado hasta Berlín. Más o menos vemos de que hay una gran franja en donde él opta por el bloqueo comercial. Así, lo que hace es que Gran Bretaña en sí tenga una merma en su comercio y de esa manera no tenga la posibilidad de, en este caso, emprender una campaña militar. Entonces, ese era el objetivo ya prácticamente ante la expansión napoleónica. Entonces ya
había una decisión de arruinar a este enemigo para Napoleón. Pero en este caso, si bien, como les mencionaba, a pesar de que en un inicio había una posición favorable por parte eh, del Estado español, ¿no? De la monarquía española, pues bueno, no se pudo salvar de una posterior invasión. Portugal se negó a acatar el bloqueo económico contra Inglaterra, provocando así la reacción de Francia que le invade, en este caso en 1807, y en este caso impone a su hermano José Bonaparte en el trono español, al ¿no? País también al cual había invadido. Entonces estamos hablando de que Portugal, al negarse a bloquear económicamente a Inglaterra, entonces hace que en este caso también lleguen a invadir eh, eh, España y por lo tanto en Portugal, ¿no? Y en este caso José Bonaparte entraría como gobernante, ¿no? Siempre dando, en este caso, dando información a Napoleón sobre esas tierras. Luego se forma la Quinta Coalición en 1809, integrado por Austria, Inglaterra, España y Portugal. Durante la campaña de ese año, Austria se enfrentó en solitario a Napoleón. En la batalla de Aspern-Essling, el emperador consiguió restablecer el bloque continental, pero al mismo tiempo se inició el conflicto con Rusia, que había negado su ayuda a Napoleón durante la guerra contra Austria. Por ende, empieza la invasión de Rusia. Es aquí donde se marca el fin del imperio napoleónico. Napoleón, al mando del ejército de Europa, atravesó la frontera rusa y avanzó rápidamente hacia Moscú, la capital. Tras vencer en Smolensk y Borodino, Napoleón ocupó Moscú sin encontrar resistencia. Sin embargo, el 19 de octubre de 1812, ante la proximidad del invierno y los problemas de abastecimiento, Napoleón inició su retirada de Rusia. Y esta coalición, ya formada nuevamente por Prusia, Rusia, Gran Bretaña, España y Portugal, en la batalla de Dresde, el 26 de agosto de 1813, Napoleón vence a los aliados, pero en la batalla de las naciones de Leipzig en Sajonia es derrotado ante la coalición, situación que lo obligó a retroceder hasta París. Napoleón es derrotado y obligado a exiliarse en la isla de Elba por el Tratado de Fontainebleau. En Francia se instaló el gobierno de Luis XVIII, un rey Borbón. Napoleón abandonó su exilio de la isla de Elba y desembarcó, en este caso, el 1 de marzo de 1815 en Antibes e ingresó a París el 20 de marzo. De esta manera retomó por un breve periodo el poder en Francia, periodo que se llamó a este gobierno de los 100 días. La reacción de las potencias europeas no se hizo esperar, conformándose una séptima coalición integrada por Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. La campaña de Bélgica concluyó con la derrota de Napoleón en Waterloo el 18 de junio de 1815. Napoleón fue condenado al exilio en una isla del Atlántico llamada Santa Elena y muere un 5 de mayo de 1821, más o menos meses antes de la proclamación de la independencia del Perú, ¿no? Situaciones un poco paradójicas. De esa manera llega a su fin la era napoleónica. Entonces, en este caso, la intención, como hemos visto, la etapa imperial de Napoleón tuvo, o sea, no solamente, o sea, fue la conquista del poder, sino también la expansión. Ahora, una expansión más que todo para poder controlar monarquías enemigas, porque de alguna manera, si bien la etapa imperial de Napoleón se caracterizó por una hostilidad hacia la opinión pública,
toda opinión desfavorable hacia su gobierno era perseguida, pero de alguna manera no se podía igualar con, en este caso, gobiernos monárquicos, que querían, que veían en este caso al proyecto napoleónico como un peligro. Pero la invasión de Napoleón hacia otras monarquías era justamente no solamente un afán expansionista, sino que era más bien un afán para ir de alguna manera controlando, en este caso, a monarquías enemigas. Lo que le pasó también al Imperio Romano, lo que le pasó al Imperio Incaico, ¿no? Ese afán expansionista al final te trae un problema, porque todo imperio tiene una etapa, en este caso, de crecimiento, pero también tiene una etapa de caída. Todo imperio. Y en este caso no podía ser la excepción, porque a más tierra conquistada, es muy difícil su administración. Y además que también que se te acaban las provisiones, se te acaba el financiamiento, y eso es lo que al final termina por zanjar este periodo. Un periodo en donde llegó en este caso hasta un afán expansionista hacia Rusia, pero lo que de alguna manera le ocasionó múltiples pérdidas, no solamente humanas, sino materiales. Y lo que fue aprovechado por sus enemigos para terminar, en este caso, de liquidarlo estratégica y militarmente. Por ello que al final fue, en este caso, enviado a la isla primero a la isla de Elba, pero de la cual pudo regresar, y posteriormente termina sus días en la isla de Santa Elena, que más o menos está ubicada, vamos a ver la ubicación de la isla de Santa Elena, para que se den una idea, más o menos es hasta dónde lo han dejado, ya si lo comparamos. Ahí está. Es una isla del Océano Atlántico. Entonces, o sea, prácticamente está, miren, aquí está la isla de Santa Elena, que es en donde Napoleón muere, pero en este caso muy alejado de lo que es Francia y en general el resto de Europa. O sea, prácticamente ya exiliado y sin posibilidades de un retorno, ¿no? Que fue lo que al final sucedió con él luego de, en ese caso, ¿no? Cuando tuvo su primer exilio en la isla de Elba. En ese caso ya el siguiente exilio fue algo más alejado para que en este caso no tuviera una nueva injerencia sobre, en este caso, sobre las monarquías europeas, ¿no? Entonces, esta fue la segunda etapa, de alguna manera, podemos decir, la más expansionistas en cuanto a lo que sería el Estado francés, pero igual, de alguna manera, inestable, ¿no? Primero, un gobierno asambleísta, posteriormente, en este caso, un consulado con un gobierno tripartito, que al final uno de ellos acaparó mayor poder y termina siendo emperador. Entonces, aún no termina Francia por definirse como una república. Ya más o menos desde 1789 hasta el término del gobierno de Napoleón, que es de 1815, son aproximadamente más de 20 años, más, mucho más obviamente, pero sin en este caso no termina
consolidarse un estado de gobierno que lo libere de su etapa monárquica. También en este caso influyó porque estaba alrededor de otras monarquías que en ese caso no veían con buenos ojos en ese momento eh, el nacimiento de una república, ¿no? Tener en este caso diversas monarquías al lado tuyo hace que se te vea como un peligro. Porque en este caso, si a esa naciente república le va bien, pues tus subordinados van a querer también un cambio. Y eso era lo que no era bien visto. Por eso que en este caso, Napoleón tuvo la necesidad de poder desarrollar campañas expansionistas para someter a esas monarquías enemigas y consolidar su proyecto. Porque, o sea, tampoco es que fuese un loco que quería ir ganando terreno. Era más que todo por un objetivo militar que era acallar, en este caso, someter monarquías vecinas. Y ellas también, pues, no se quedaban quietas. Se juntaron militarmente, hubo coaliciones militarmente, para, en este caso, sofocar estas revueltas independistas de Francia y sobre todo, y después en este caso ya el afán expansionista de Napoleón, ¿no? Pero todo proyecto imperial, en este caso, al final va a tener siempre su periodo de caída, como ocurrió con el periodo napoleónico, ¿no? O sea, una expansión ad infinitum que al final te termina costando vidas humanas, termina costando material armamento militar, entonces y era ya previsible una caída rápida en este caso, de este periodo imperial. Posteriormente, en este caso, luego de la caída del Imperio Napoleónico, todavía continúa el proceso francés, no termina con Napoleón, ¿no? O sea, incluso hay un afán de los regímenes monárquicos vecinos de imponer un nuevo rey. Y es algo que va en contraposición de lo que la gente en Francia buscaba. Si bien tampoco querían llegar a un imperio, pero tampoco en este caso volver a un régimen monárquico. Y eso lo dejamos para la siguiente clase, ¿ok? Dentro de 5 minutos nos volvemos a encontrar para hacer un repaso tanto de historia del Perú como de historia universal.